Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, genera especial alarma en el sector ganadero, que advierte que la seguridad alimentaria de los venezolanos está seriamente amenazada. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad. Que los alimentos más económicos que hay en toda Latinoamérica, inclusive mucho más económicos que en Haití, los hay en Venezuela. Un kilo de carne en pie cuesta $1 contra $2 que está en el extranjero aproximadamente. Quiere decir que nuestras estructuras de costa no soportan los precios en cuanto a la gasolina y al diésel. Y en cuanto a la gasolina, podemos hallar en el mercado, dependiendo el municipio, hasta $3 por litro. Es casi que imposible, inviable poder trabajar. Chacín insiste en exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro una respuesta satisfactoria para poder continuar trabajando. Incluso destaca que han planteado la posibilidad de traer el combustible de forma privada, pero hasta el momento nada se ha concretado. Vemos con mucha preocupación que no hay ninguna autoridad que nos aclare, y la preocupación es que sabemos exactamente lo que está pasando en el campo, o sea, no se están produciendo los alimentos necesarios. En abril, el presidente Nicolás Maduro dio a los ministros a cargo del área 72 horas para regularizar el abastecimiento de diésel. El mandatario ha insistido en que la escasez del combustible es consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua, entre ellos la hija del presidente Daniel Ortega, como consecuencia de los arrestos de precandidatos presidenciales y miembros de la oposición política, en una fuerte arremetida contra posibles contendores en las elecciones generales previstas para noviembre. Las sanciones fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro en contra de Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista en el Parlamento, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, y el general Julio Rodríguez, jefe del Instituto de Previsión Militar del Ejército. En un comunicado, el Departamento del Tesoro indicó textualmente que las 4 personas apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos de los civiles, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha intentado silenciar a los medios de comunicación independientes. Con estas 4 personas, ya son 31 los funcionarios y allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos desde fines de 2017. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó la información en conferencia de prensa, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos exige la liberación inmediata de los opositores detenidos. Estados Unidos condena estas acciones en los términos más inequívocos y responsabiliza al presidente Ortega y a quienes ejecutan sus órdenes autoritarias por su seguridad y bienestar. Las acciones represivas del régimen, incluidas varias detenciones, han enviado a periodistas independientes, activistas y líderes estudiantiles a la clandestinidad por temor a las represalias. Price destacó que las sanciones eran impuestas a estos miembros de lo que calificó como el régimen de Ortega, porque son cómplices de la represión del régimen, incluyendo el incumplimiento de las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y anticipó que podrían adoptarse otras medidas. Tenemos herramientas adicionales a nuestra disposición para hacer que los miembros del régimen o sus colaboradores rindan cuentas y no dudaremos en hacerlo. El portavoz Price también destacó que el secretario Anthony Blinken tuvo la oportunidad de transmitir sus preocupaciones sobre la situación en Nicaragua cuando visitó Costa Rica y se reunió con miembros del Sistema de Integración de Centroamérica, el SICA, del que Nicaragua forma parte, y en la que pudo expresar su posición personalmente al canciller nicaragüense Denis Moncada. Price fue enfático al afirmar que es interés de Estados Unidos que el pueblo nicaragüense tenga la capacidad de elegir su propio destino y ejercer su libre derecho de elegir a quien le garantice prosperidad, respeto a los derechos humanos y seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega llegan en el momento en el que Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial impuesto desde septiembre de 2018, con el arresto de 4 precandidatos presidenciales y al menos 4 líderes de la oposición, mientras sobre otros están pendientes investigaciones, persecución y asedio. En ese contexto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió a las sanciones estadounidenses señalando textualmente que son un intento de avasallar y humillar luego de que terroristas y principales promotores del golpe de Estado están ante la justicia. Y acaba de pronunciarse dictando medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses. Hasta el miércoles se contabilizaban 8 personas detenidas y el arresto más reciente fue al abogado y opositor José Palé, a quien, según denuncias de sus familiares, los oficiales golpearon con fuerza al sacarlo de su casa. En tanto, miembros de la Alianza Ciudadana por la Libertad, el único vehículo electoral que le queda a la oposición, se pronunciaron ante las detenciones y Max Jerez, miembro de esta organización, afirmó: porque lo más evidente hasta ahora ha sido la desesperación del régimen por acabar con los liderazgos de la oposición. La detención de los opositores ha levantado una enorme ola de rechazo nacional e internacional, y para el analista político Eliseo Núñez Morales, el presidente Daniel Ortega está decidido a cerrar el juego electoral y asumir la ilegitimidad ante el mundo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con el primer ministro británico Boris Johnson en Cornwall, al sureste de Inglaterra, y se espera que ambos líderes reafirmen la buena relación existente entre ambas naciones. El mandatario estadounidense inició ayer su primer viaje internacional en el que tiene previsto recorrer diferentes puntos de la geografía europea y donde destacan los encuentros con la reina Isabel II, el Grupo de los 7, la OTAN y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros. En su primera parada de esta gira europea, el presidente Biden visitó la base de la Fuerza Aérea Real Mildenhall, donde se reunió con el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sus familias, exponiendo su principal objetivo para este viaje internacional. Vamos a dejar en claro que Estados Unidos está de regreso y las democracias están unidas para abordar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan para nuestro futuro, que estamos comprometidos a liderar con fuerza, a defender nuestros valores y cumplir con nuestra gente. Con esta contundencia, el presidente estadounidense mostró sus intenciones para los próximos días y al mismo tiempo dijo que la lucha contra la pandemia del COVID-19 será uno de los grandes protagonistas de este viaje, y es que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a poner fin a esta crisis sanitaria a nivel mundial, y para ello el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan confirmó la compra de 500 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que serán destinadas a 92 naciones con recursos económicos limitados y a la Unión Africana. El presidente Biden se reunirá con sus socios europeos durante la cumbre del Grupo de los 7, que iniciará el viernes y se prolongará hasta el domingo, y entre los muchos retos a los que se enfrenta, pretende promover un nuevo modelo de política exterior basado en la unión de las democracias del mundo para que juntas aborden los grandes desafíos actuales, una estrategia completamente diferente a la que su predecesor, el expresidente Donald Trump, llevó a cabo durante los últimos 4 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Recientemente, la red social Facebook decidió prohibir la plataforma del expresidente Donald Trump por 2 años, y los expertos dicen que es un mensaje de la compañía a los líderes mundiales y figuras públicas de que Facebook ya no les dará un trato preferencial cuando su discurso infrinja sus reglas. Junto con la suspensión del exmandatario, Facebook implementó una nueva política que, según dice, es para tomar medidas firmes contra publicaciones de cualquier líder mundial que pueda provocar daños o viole los estándares de su comunidad. Sin embargo, algunos críticos dicen que las nuevas pautas siguen siendo demasiado ambiguas y que la suspensión de 2 años de Donald Trump es demasiado leve, y envía un mensaje de que la puerta a Facebook siempre está abierta, incluso para los infractores graves. Shireen Mitchell, fundadora de Stop Online Violence Against Women, comparte esta perspectiva. El hecho que dejen esto como una suspensión significa que los otros líderes mundiales también están en pausa. Un poco, ¿verdad? Eso significa que tal vez, solo tal vez, puedan tener
tener la oportunidad de continuar. Facebook dice que las figuras públicas que eventualmente regresen enfrentarán mayores sanciones por reincidencia, que van desde 1 mes hasta 2 años de suspensión. Solo los casos considerados extremos resultarán en suspensión permanente. Si bien la empresa ha establecido una junta de supervisión independiente para revisar sus decisiones de moderación de contenido, algunos expertos sostienen que esta instancia es en sí misma una desviación. Faiza Patel es codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center y ve este paso como una forma de Facebook para no alterar sus algoritmos. Tengo la sensación de que lo están utilizando como una forma de evitar problemas más serios en torno a lo que hacen sus algoritmos para difundir ciertos tipos de información. El año pasado, los ejecutivos de Facebook pidieron al gobierno que desempeñara un papel más efectivo en la determinación de las reglas de Internet y sobre qué discurso es o no aceptable. Ahora bien, aunque Facebook fije la mirada sobre el discurso de los líderes mundiales, lo cierto es que el escrutinio de Facebook en sí no cesará en el corto plazo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Justo en medio de la visita a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias sobre graves abusos de la fuerza pública en las manifestaciones, la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre los excesos de los agentes del Estado en más de un mes de protestas en Colombia. José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, denunció que se han presentado 68 muertos en el paro, 34 durante las manifestaciones y se ha establecido que en 20 casos fueron policías los autores de las muertes, en su mayoría con armas de fuego. Personas que fueron asesinadas por funcionarios policiales mediante el uso de armas de fuego. Los tiros de las armas fueron directamente al tórax o a la cabeza. Los excesos de la fuerza pública, según Vivanco, documentan más de 1,000 lesionados en golpizas y otros abusos, mientras que cerca de 6,000 personas fueron detenidas arbitrariamente. Ante las denuncias, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez salió en defensa de la policía, pero advirtió que los casos comprobados de abuso serán castigados por la justicia colombiana. No es cierto que tengamos una policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario. No obstante, Vivanco señaló que pese a los cientos de testimonios y pruebas presentadas, hasta el momento solo se ha imputado cargos a un policía e indicó que la investigación se basa en información verificada. Human Rights Watch también puso de relieve las violaciones a los derechos humanos cometidos por los vándalos en medio de las protestas y las afectaciones a la población por los innumerables bloqueos de vías. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Uno de los acuerdos anunciados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante su visita a Guatemala, fue la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción, conformada por un equipo de fiscales y especialistas en aplicación de la ley de Estados Unidos para investigar y enjuiciar casos de corrupción que tengan un nexo con ese país, con Guatemala y con la región en general, y el apoyo al Ministerio Público guatemalteco, específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Juan Francisco Sandoval, jefe del organismo, valoró el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Recibimos con beneplácito el anuncio porque todo esfuerzo que coadyuve en mejorar la manera en que se investiga, que se desarticulan cuerpos ilegales, ameritan su promoción, que se articulen esfuerzos para lograr el objetivo. Sin una fecha específica de cuándo empezará a funcionar esta fuerza de tarea, Sandoval indicó que se espera que el trabajo sea a nivel regional. No hubo anuncio de una fecha específica porque entiendo que el involucramiento de instituciones, por lo menos de los países vecinos de Centroamérica, también va a traer consigo un tema de acoplamiento logístico. Lo que esperamos es de que se agilice ese proceso. La fuerza de tarea incrementará el número de asesores legales para fortalecer la capacitación de los fiscales guatemaltecos que están dispuestos a trabajar con el respaldo estadounidense, aseguró Sandoval. Nosotros en toda la disposición de que prestar nuestro recurso humano, toda la capacidad que pudiéramos tener. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que la corrupción es una de las causas de la migración irregular y por eso es un objetivo importante para el gobierno de los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La rápida aprobación en el Congreso salvadoreño de la ley para permitir el uso de la criptomoneda Bitcoin para todo tipo de transacciones en la nación centroamericana debe tomarse con cautela, advirtió el economista Rommel Rodríguez al tiempo de evaluar la medida. Llamar a la ciudadanía en general a la cautela, digamos, acerca de ese optimismo que yo creo que es bueno en cierta manera del gobierno, que esta moneda puede promover el desarrollo económico del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele dice que la medida constituye un gran paso que anticipa tendrá efectos positivos en la economía del país que ya está dolarizada desde 2001 y que en el 2020 registró bajos niveles de crecimiento debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, para el economista Oscar Cabrera, el tema plantea dudas sobre el control del origen de los fondos que se puedan transar a través del Bitcoin. Viene la duda si el Ministerio de Hacienda va a ser capaz de evaluar el origen lícito o ilícito de los fondos del Bitcoin. Por su parte, el economista Luis Membreño considera que existe un riesgo por la fluctuación que tiene la moneda virtual. Es una moneda muy volátil que tiene grandes fluctuaciones diarias y en un periodo de tiempo muy corto puede variar 50% para arriba, 50% para abajo. Los economistas expresaron que limitantes como el que de cada 100 salvadoreños solo 60 tienen acceso a servicios bancarios y que la brecha digital en El Salvador ronda el 34%, deben ser tomadas en cuenta para emitir una regulación sobre las transacciones con moneda digital que se espera entren en vigencia 90 días después de su publicación en el diario oficial. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. América Latina enfrenta un difícil momento frente a la pandemia del COVID-19 debido al limitado número de vacunas disponibles para la región y la Organización Panamericana de la Salud advierte que a pesar de las donaciones que han hecho varios gobiernos, la región tiene un índice muy bajo de población vacunada y un alto número de contagios y muertes. La directora del organismo panamericano, la doctora Carissa Etienne, dijo en conferencia virtual de prensa que esta situación podría afectar gravemente a toda la región. Si las tendencias actuales continúan, la salud social y económica y las disparidades de nuestra región seguirán creciendo aún más y serán muchos años antes de que podamos lograr controlar la situación del virus en las Américas. A tiempo de reconocer que la región observa dos mundos diferentes, porque mientras Estados Unidos ya ha vacunado completamente a más del 40% de su población, algunos países como Bolivia, Ecuador o Perú solo han vacunado el 3% de sus habitantes, mientras que Guatemala y Honduras no llegan ni al 1%. Al mismo tiempo, la doctora Etienne resaltó que las estadísticas de este año son peores que las del año pasado y que muchos países atraviesan por el momento más crítico, por lo que pidió que se amplíe urgentemente el acceso a las vacunas y agradeció la donación de Estados Unidos, España y Canadá. La funcionaria añadió que pese a este esfuerzo, los contagios y los fallecimientos siguen en ascenso. Se registraron casi 1.200.000 nuevos casos de COVID-19 y más de 34.000 nuevas muertes en las Américas. Y 4 de los 5 países con el número más alto de fallecimientos en el mundo se encuentran en nuestra región. La Organización Panamericana de la Salud resaltó que países como Argentina, Uruguay y Chile reportan un importante aumento en contagios, mientras que otros como Bolivia y Colombia preocupan el número de fallecimientos registrados mientras se enfrenta una creciente falta de unidades de cuidado intensivo. En este escenario, la directora de la OPS reiteró su llamado a los gobiernos del mundo con un excedente de vacunas y a las instituciones financieras a que se unan a la causa de vacunar al menos al 70% de la población que no tiene acceso al mecanismo de COVAX, que es la alianza mundial para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El mes de mayo terminó con un reporte de cifras en descenso en el número de menores no acompañados y de familias que ingresaron irregularmente a Estados Unidos por la frontera sur, pero las autoridades reconocen que no fue de una forma considerable. Un reporte de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revela que desde que en marzo se registró un máximo histórico del ingreso de casi 19,000 menores migrantes no acompañados al cruzar la frontera, en marzo este número estuvo cercano a los 14,000 niños, lo que representa una disminución, aunque no elevada. Y es que pese a las intenciones del gobierno del presidente Biden por adelantar una reforma inmigratoria, son muchas las cosas que no han cambiado respecto a la política de su antecesor, el expresidente Donald Trump.
ya que, por ejemplo, se mantiene la medida que permite a las autoridades estadounidenses expulsar en menos de 2 horas a quien cruce la frontera de forma ilegal, argumentando razones sanitarias y la posible propagación del COVID-19. Por otra parte, la cantidad de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes en la frontera sigue en aumento y supera los 180.000 registrados en mayo, cifra que se ubica en los máximos históricos de los últimos 20 años. Es importante destacar que durante esta época de pandemia, las personas que son detenidas en la frontera y expulsadas de Estados Unidos no conllevan consecuencias legales, lo que hace que muchas lo intenten varias veces. En el caso de las familias que cruzan la frontera también las cifras han disminuido, pero el número aún es alto. Son casi 44.000 casos y solo 1 de cada 5 familias ha sido expulsada del país, mientras que 9 de cada 10 adultos que trataron de ingresar solos fueron expulsados. En el caso de los menores no acompañados, se les permitió que ingresen al país y que puedan solicitar asilo y buscar familiares que puedan acogerlos y apoyarlos en la solicitud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.